Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les traigo el resumen de lecturas del mes de agosto. Todas lecturas muy buenas, muy variadas, así que vamos a ello. Número 1. Al sur de la frontera, al oeste del sol, de Haruki Murakami. Bueno, este libro fue el que dio pie para que yo releyera Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se dice que es una de las novelas más realistas de Murakami, pude de todas formas ver el estilo del autor. Las señales obviamente son mucho más sutiles que las que se pueden ver en Crónica, pero el toque de Murakami sin dudas que está. No pude comparar esta novela con otro libro que no fuera Crónica, porque son los únicos 2 libros que leí de Murakami, así que si ustedes leyeron algún libro más del autor, déjenmelo en los comentarios. Al sur de la frontera y al oeste del sol es un libro precioso que me dejó pensando, que no creo que el final tenga una interpretación única, todo lo contrario, con muchísimas reflexiones de temas clásicos en la literatura, como lo son el amor, el valor del tiempo perdido, las decisiones que tomamos en la vida, que tan acertadas son, el clásico ¿qué hubiera pasado si? También aborda sensaciones comunes como la soledad y el vacío, dilemas existenciales, qué se considera tener una vida plena, si tenerlo todo alcanza para tener una vida feliz. Es una novela corta y muy amena de leer. Yo una vez que la comencé ya no pude soltarla. La trama básicamente trata de un joven llamado Hajime y su historia de amor con una amiga de la infancia llamada Shimamoto, que por cuestiones de la vida luego se distanciaron. Ambos son hijos únicos y esta característica los unió de alguna manera porque, según nos cuenta el protagonista, no era común en su época el ser hijos únicos. A través de Hajime hay una gran crítica al crecimiento económico de Japón, a la modernización, al boom inmobiliario, a los cambios que en definitiva experimentó su país. Y esto es algo que se puede ver en el protagonista a través de su postura inconformista, a pesar de haber alcanzado cierto éxito financiero a sus 30 y algo de años. Pero sobre todo esto se puede ver en los diálogos que mantiene con su esposa Yukiko y con su suegro. A partir de la reaparición de Shimamoto en la vida de Hajime es cuando vamos a ver que empiezan a suceder cosas extrañas, acontecimientos que te empiezan a hacer dudar, y acá es donde digo que está claramente el toque de Murakami, más allá de que no es tan evidente como en Crónica. Así que no se crean que se trata solamente de una historia de amor, si no quieren enfrascarse con teorías y con interrogantes y la quieren leer de forma lineal. De todas formas está todo este trasfondo que les comentaba acerca de Japón. Y dato extra, me gustaron muchísimo las referencias musicales que hasta en el título del libro están presentes. Número 2. Bueno, en este caso no es una lectura completa, terminé 2666 de Bolaño. Como les comentaba en el video de lecturas de julio, es un libro muy extenso que casi tiene 1200 páginas. Entonces, bueno, ya les había adelantado en el video de resumen de lecturas de julio, que este libro contiene 5 novelas en una, prácticamente, y yo me había quedado en la parte de los crímenes y estaba ansiosa por terminarla y empezar la parte de Archimboldi, que es un personaje que conocemos en la primera parte de la novela llamada la parte de los críticos. El libro, como ya les había comentado, se divide en la parte de los críticos, la parte de Amalfitano, la parte de Fate, la parte de los crímenes y la parte de Archimboldi. A mí se me hizo muy difícil la parte de los crímenes por las descripciones tan reiteradas y tan visuales de los cadáveres de mujeres encontrados en la ciudad ficticia de Santa Teresa, presumiblemente Ciudad Juárez. Es brutal, pero luego de la primera etapa de sufrimiento por el lenguaje forense, la historia empieza a adquirir mayor movimiento, a hacerse más fluida y a hacerse más interesante y más amena al conectar y entrelazarse con otras subtramas. Me voy a detener un poquito más en la parte de Archimboldi, que es la única que no les pude comentar en el video de lecturas de julio, sencillamente porque no la había leído. Sin dudas es una de mis partes favoritas. La composición del personaje, el contexto familiar e histórico, me pareció sublime y es muy entretenida. Archimboldi, cuyo nombre real es Hans Reiner, se nos presenta como un ser excepcional, un niño prusiano
que es indiferente a los seres humanos, con excepción de su hermana Lotte, y que a pesar de que no tiene nada de gracia, hay algo que lo hace muy llamativo. Resalta por algunas características, como la altura, por ejemplo, pero las cosas que lo hacen realmente grande no son tan visibles a simple vista. Y a su vez, lo que lo hace realmente sobresaliente no es particularmente interesante a nivel social. Me encantó este personaje y seguramente va a quedar en mi memoria. Y esta parte también contiene una gran crítica social y tiene también mucho contenido literario. Reflexiones acerca de la trascendencia de las obras literarias y cómo esto influye en los escritores. Incluye también la narración de la vida de Reiter como soldado nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que fue llamado a filas en el año 1939, y también incluye la narración del final de la guerra y posguerra. Y algo que me encantó es que se puede ver un análisis brillante de la maldad, de lo fácil que es pasar de héroe a villano, reflexiones acerca del miedo, de la cultura. Es espectacular. Y algo a destacar son las aventuras y los diálogos que se desarrollan en el castillo del conde Drácula. En esta parte también vamos a conocer la historia de Boris Sansky, nacido en 1909, a través de unos papeles que encuentra Reiter en una casa, en una aldea, que ahora no recuerdo el nombre, pero se los dejo en pantalla, a la que fue enviado luego de ser herido en la guerra. Hurgando en la casa, Reiter encuentra, detrás de la chimenea, unos papeles escritos en alemán por este nuevo personaje, por Boris, y nos va a llevar a conocer toda su historia, como por ejemplo que se enlistó con 14 años en el Ejército Rojo, su amistad con un artista, con un escritor, Efraín Ivanov, perteneciente al Partido Comunista y vinculado a las esferas de poder soviéticas. No les cuento más porque si no voy a desvelar el misterio del libro, pero como pueden ver, nos va presentando nuevos personajes de distintos bandos de la historia. Son historias dentro de historias, donde cada historia a la vez va a ir tomando protagonismo de forma muy pormenorizada y que va a ir enmarcando a las restantes. Asimismo, la historia de Reiter va a continuar hasta que nos dé a conocer cómo llegó a ser Archimboldi y los motivos de su viaje a Santa Teresa. A mí me pareció fascinante. Mis partes favoritas fueron las de los críticos, la de Amalfitano y justamente la de Archimboldi. Valió la pena la espera. En general es un libro novedoso, con infinidad de personajes, de historias, de crítica social y hasta de divulgación. En mi opinión es un libro para leer muy tranquilamente y entrar sin prisa al mundo que nos propone Bolaño. Yo lo leí en 2 meses, o sea, bastante tiempo, por más que es un libro extenso, e incluso intercalando con otras lecturas cuando necesitaba refrescar. Bueno, pasamos de un libro que terminé en agosto a un libro que empecé en agosto, pero que aún no terminé, y es Los demonios de Dostoyevsky. Este libro no les voy a contar demasiado porque ya les digo, no lo terminé, pero voy más de la mitad, un 60% más o menos, y les quiero adelantar que me viene encantando. Estoy encantada con la escritura y el estilo de este escritor. Voy bien despacio también, porque son muchos los personajes y los nombres son dificilísimos, entonces hay que prestar mucha atención. Es el primer libro que leo de Dostoyevsky y estoy muy sorprendida, no puedo creer la calidad de las descripciones, no solamente externas, o sea, de apariencia física de los personajes, sino también la composición interna, la forma de describir el interior, los pensamientos y cómo cada monólogo de un personaje repercute en el otro. Diálogos que además están marcados en una conspiración política, en una revolución, por lo que Dostoyevsky de alguna manera pronosticó la antesala o el caldo de cultivo que iba a estallar posteriormente en la Revolución Rusa. Te pone la piel de gallina, pero a la vez te hace reír, porque justamente es una sátira política, es una crítica al nihilismo que reinaba en esa época. Te traslada de una forma alucinante al mundo de la Rusia zarista y del surgimiento de los movimientos revolucionarios a partir de 1860. Es un retrato de esta época de la sociedad, que si bien es ficción, se basa en un hecho real que marcó profundamente a Dostoyevsky y fue el asesinato de un joven por parte de un movimiento revolucionario acusado de soplón. Y es a partir de este hecho que Dostoyevsky va a mirar con gran desconfianza a estos movimientos, a estos grupos revolucionarios,
Y bueno, de allí sale esta obra y fue escrita entre 1871 y 1872. La composición de Nicolai, el personaje, yo diría, más enigmático de la novela hasta ahora, es brillante. Un personaje sumamente abrumado, complejo, mi favorito por ahora. Pero son todos excelentes. Bárbara Petrovna, los nombres. Bárbara Petrovna, Stefan Trofimovich, Yatov, Kirillov. Personajes únicos que encajan en la trama a la perfección. Estoy fascinada con este libro. Me llamó mucho la atención la complejidad, la oscuridad interna de los personajes. Una narrativa muy sombría pero atrapante. Y después que lográs interiorizarte en la historia sin estar pensando qué personaje era quién, es adictiva. Yo me ayudé con un papel, anoté los nombres como forma de ayuda a memoria, porque si no es imposible. Bueno, estas son mis primeras impresiones. Cuando termine de leer el libro les voy a traer una reseña o por lo menos una opinión más completa. Dejé para el final los libros que ya tienen video. Número 4, la relectura de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Tienen un video en el canal donde explico por qué este libro me gustó tanto, donde hago una interpretación personal del simbolismo presente en esta novela. Muchas cosas se esconden detrás de la historia del joven Toru Bokada y de la búsqueda de su gato y posteriormente de su esposa Kumiko. Los invito a ver el video. Y por último, otra de las lecturas de agosto, que también tiene video en el canal, es el de Van Gogh, El suicidado por la sociedad, de Anthony Artaud. Una crítica brillante del papel que juega la sociedad en la vida del ser humano, pero también un ensayo acerca de la vida de este extraordinario pintor holandés, Vincent Van Gogh, y acerca de la locura, la vida y la muerte. Bueno, se está haciendo de noche, en cualquier momento ya no me ven, así que me voy despidiendo, les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en un libro más cerca.